Hola, muy buenos días a todos y todos los que nos acompañan el día de hoy. Estamos con el autor de Ideología de la Contrarrevolución Mexicana, Intelectuales y Neoliberalismo en México. Es el doctor Aldo Fabián Hernández Solís, quien es doctor en Sociología por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, específicamente en el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades. Actualmente se desempeña como profesor de asignatura por la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, de la que ha sido docente por más de 10 años y ha escrito dos libros: Clase Pueblo, Subjetivación Política y Grupos Subalternos, e Ideología de la Contrarrevolución Mexicana, que hoy nos trae a colación. Doctor Aldo Fabián Hernández, me da mucho gusto saludarte. ¿Cómo estás? Cuéntanos, ¿cómo nació esta obra de la que nos vas a platicar el día de hoy? Buenos días, encantado y encantado a los que nos ven. Eh, este proyecto es un proyecto de investigación que nació con mi entrada al doctorado, ¿no? Pero la temática, digamos, es muy antigua, prácticamente desde mi formación como sociólogo, ¿no? Eh, y por el tiempo en el que crecí, en el que me desarrollé, que fue lo que yo digo la noche neoliberal, ¿no? O sea, me tocó esa gran transformación que fue la instauración o la imposición del neoliberalismo en México. Me tocó hacer filas con mi familia para entrar a un McDonald's. Me tocó el influjo de las industrias culturales norteamericanas, ¿no? Como ninguna otra generación hasta ese momento. Me tocó el salinato como contexto político, la irrupción del zapatismo, la huelga estudiantil de 1999 en la UNAM, eh, la llegada de Cuauhtémoc Cárdenas al gobierno de la Ciudad de México, ¿no? La primera elección para elegir gobernante en la Ciudad de México. Entonces, digamos que es un contexto, que es el contexto, ciclo largo de vida, eh, el que me toca y en el que he reflexionado a lo largo de mis trabajos, ¿no? En este sentido, también creo que ya en esta última etapa, cuando nace el libro, cuando nace la investigación que dará eh, fruto al libro, también está el vaciamiento de esa imposición, el vaciamiento ideológico, histórico de ese proyecto, y entonces busca hacer el libro como un relato desde lo ideológico de ese periodo y también de su agotamiento, ¿no? Entonces, obviamente está la lucha contra Peña Nieto, la lucha de los 43, del ESME, como ese contexto ya directo de la escritura y de la elaboración de esta investigación, ¿no? Y cuéntanos, o sea, comprendo tus motivaciones personales y como somos contemporáneos, pues me hiciste recordar a mí también, ¿no? El 94, la crisis generalizada, o sea, ese amanecer en un enero del 94 cuando los ahorros de muchas familias se perdieron y todos salimos a la calle con cara de estupefactos, ¿no? De ¿y ahora qué, no? O sea, yo también lo recuerdo muy bien. Pero ahora cuéntanos de tus motivaciones académicas. ¿Cuáles son tus influencias? ¿Desde qué punto epistemológico te estás parando para hacer esta propuesta? Cuéntanos sobre estas influencias teóricas que son muy densas en tu obra. Francamente, son muy densas. Y bueno, cuéntanos cómo llegas ahí. Mira, yo parto de una tradición marxista muy fuerte, ¿no? Y del estudio de la ideología desde el marxismo y de este crítico cultural tremendo que es Terry Eagleton, eh, que da como estos panoramas, ¿no? Le gusta hacer como estas síntesis reflexivas en torno a la ideología. Pero obviamente, desde una mirada marxista, la ideología tendrá que ver con clases, ¿no? Con grupos y con lucha, con el antagonismo como eje para pensar la realidad, ¿no? Entonces, eh, este libro se da, digamos, pensando el enfrentamiento político, ¿no? Las batallas culturales eh, de un tiempo, ¿no? Que son los 80, los 90, los 2000, eh, desde esta óptica, ¿no? Desde esta mirada eh,
de clase, de esta mirada ideológica en el entendido como estas subjetivaciones de los grupos y clases, eh, y cómo la lucha de clases también tiene un correlato cultural, ideológico, ¿no? Entonces, pues abrevo de esto, ¿no? De también de un trabajo anterior en donde hablo del pueblo, ¿no? Eh, de la clase pueblo, me gusta llamarlo a mí. Y entonces a partir de esto empiezo a tejer como un marco teórico que me permita acercarnos al pensamiento de lo que yo llamo los intelectuales neoliberales, ¿no? Entonces, ¿cómo entender su pensamiento más allá del talento o, o no tan talento de los intelectuales neoliberales, ¿no? ¿Cómo acercarnos a este nudo, a esta reflexión para comprenderla en su relación social, ¿no? O sea, o para entenderla en términos sociológicos, ¿no? Tanto su pensamiento, o sea, de dónde surge, qué representa, como su papel en la lucha ideológica, en la lucha de clases de su tiempo, ¿no? De su momento histórico, que es nuestro tiempo, digamos. Es un libro sobre una lucha contemporánea, una lucha que se da eh, día a día, que ha cambiado un poco, pero que se está dando en nuestros tiempos eh, y en el presente, ¿no? Este concepto de clase pueblo que ya habías desarrollado en una obra anterior, ¿de dónde surge? ¿Cómo llegas a él? Fíjate que yo eh, mi, mi trayectoria intelectual está muy ligada al cardenismo, ¿no? Y a la Revolución Mexicana. Digamos que yo tengo ahí una vocación de historiador en el sentido no de hacer investigación histórica, sino de lectura de la historia muy profunda, que se liga al cardenismo, a la Revolución Mexicana, y entonces ahí el carácter, el papel del pueblo, ¿no? Como estas imágenes de Archivo Casasola, como estos zócalos llenos, ¿no? Como estas movilizaciones amplias de las clases subalternas, de las clases populares, eh, me tienen atrapado, ¿no? Me tienen entusiasmado, me tienen hipnotizado, ¿no? Entonces, de ahí empezó una reflexión a la Revolución Francesa, ¿no? Con el papel del pueblo, ¿no? O, el papel del pueblo en una primera gran revolución popular, ¿no? Y entonces a la reflexión de qué es el pueblo entonces, ¿no? Y bueno, eso me llevó a la Clau, a Dussel, a Rancière, ¿no? A Rancière que además lo disfruté mucho. eh, y obviamente me puso en contraposición al discurso liberal, ¿no? Donde ve ciudadanía, donde ve individualismo y no ve estos entramados colectivos eh, que actúan, ¿no? Y que no son, no hay una esencia, sino su esencia es unirse frente a algo a partir de lo de abajo, ¿no? A partir de los de abajo. Entonces, eh, y bueno, y de ahí también Monsiváis, obviamente, y Thompson, entendiendo la clase como experiencia de vida, ¿no? Y la clase como, no como esa definición de tratado sociológico, sino la clase como su experiencia histórica, sus tradiciones, sus costumbres, sus contradicciones, ¿no? Para poder entender a este sujeto en movimiento, en acción, de los de abajo, de las clases populares, de las clases trabajadoras, eh, en su irrupción política, ¿no? Entonces, eh, va por ahí, y de Monsiváis, digamos que en un texto muy bueno, él entendía el neoliberalismo el, eh, como el momento en donde el pueblo pasaba a ser la gente, ¿no? Como que se diluía estos referentes nacionales, estas épicas populares, estas organizaciones con un sentido nacional, para pasar a ser la gente, ¿no? Para pasar a ser algo
algo sin una historia y sin una subjetividad política clara, ¿no? Obviamente él lo decía a modo de provocación, ¿no? Eh, Porque él era un cardenista, eh, como él mismo lo señala, pero a la espera de esa irrupción, ¿no? Entonces también de ahí, entonces ahí parte, digamos, esta contraposición entre el sujeto pueblo y los ideólogos neoliberales, ¿no? Y la ideología neoliberal que buscan hacer del sujeto político eh, ciudadanos más uno, más ciudadanos, individualismo, que buscan hacer de la democracia eh, solamente algo procedimental, eh, o una democracia sin adjetivos, ¿no? Que va a ser algo muy de la ideología neoliberal mexicana, frente a una democracia que el movimiento popular le entendía como patria para todos, por ejemplo, ¿no? O sea, en el momento eh, en que la idea de democracia sin adjetivos como proyecto, el otro proyecto, el enraizado, digamos, el del México profundo era democracia ya, patria para todos, que eran dos visiones distintas, ¿no? Y entonces creo que eh, en el episodio histórico de la imposición neoliberal se juega estos referentes, estos significados entre democracia, entre pueblo, eh, entre justicia social y échale ganas y éxito personal, había un cartel muy bonito en los 80 eh, del PCM, que era hazlo por tu familia, que no les falte nada, ¿no? Entre el que no nos falte nada y el compras y viajes para todos, ¿no? O para el que pueda. Entonces ahí hay muchos referentes culturales de significado que al fin y al cuentas da cuenta de la batalla ideológica, de la batalla cultural eh, que se da y que sucede en, eh, en este periodo histórico del que el libro da cuenta, ¿no? Veo que nos acompaña Mabel y Lucía Hernández. No sé si tengan algún comentario, pregunta que hacer, si alguna quiere usar la palabra. Lucía, por favor. No, todo bien por el momento, gracias. Ah, gracias, sí. Bueno, profe Aldo Fabián, cuéntanos qué va a encontrar el lector que descargue tu obra, que lea este libro. ¿Qué va a encontrar? Lo que espero, además, esto es como muy como el deseo del escritor, primero es que pueda encontrar eh, un panorama, o sea, que a partir del texto pueda darse cuenta de las transformaciones de largo aliento que sucedieron en la imposición del neoliberalismo en México, ¿no? Porque creo que tiene el acierto el libro de hacer un recorrido, al mismo tiempo que se va revisando la ideología, hacer un recorrido histórico de la imposición neoliberal en México. Entonces, eh, eso por una parte, ¿no? Por el otro, va a encontrar hipótesis fuertes, ¿no? Primero, la idea de que la imposición neoliberal es una contrarrevolución o una transformación del tamaño de una revolución, pero en el sentido no popular, sino en el sentido eh, de unos cuantos, ¿no? Y ahí hay toda una reflexión en torno a qué entender por revolución, ¿no? Qué ámbitos tienen que verse afectados para que esta sea una revolución y por qué el contra, ¿no? Que va a ser importante. Eh, Al mismo tiempo, vamos a encontrar los orígenes del neoliberalismo en México, que es la llegada de la escuela austriaca, ¿no? Esto que Javier Milei anda eh, como profeta con unas tesis de la economía austriaca, de la escuela austriaca, bueno, pues es viejísimo y en México llegan en los 40, o sea, después del cardenismo, llega por un grupo de banqueros invitaciones a los máximos representantes de la escuela austriaca y luego será la formación eh,
del ITAM, de lo que va a ser el ITAM, ¿no? Y entonces ahí viene como núcleo o como una de las vertientes del neoliberalismo en México, pero que lo vamos a poder ver desde su formación y desde los intereses de un selecto grupo de banqueros y cómo fueron haciendo, eh, como Gramsci diría, una guerra de posiciones, ¿no? Avanzando, volviéndose ideólogos de jóvenes eh, hijos de revolucionarios, por ejemplo, ¿no? De hijos del régimen perista, pero los van acercando a este pensamiento, cómo se van metiendo a la UNAM, cómo van avanzando en muchos lados, y luego tendremos la otra vertiente, ¿no? Que es eh, los educados en el extranjero, ¿no? Salinas de Gortari, eh, con su grupo, ¿no? Con su grupo de tecnócratas y cómo llegan y se complementan bien con esta otra tradición para hacer también, ¿no? O sea, yo creo que habría que analizar también, y el libro lo intenta hacer, qué es el neoliberalismo a la mexicana, ¿no? Y cómo se va conformando ahí una ideología que obviamente tiene sus raíces neoliberales, mundiales, ¿no? Que obviamente miran al norte, pero que se va haciendo un pensamiento eh, con talento, ¿no? Con imaginación, eh, y que creo que tiene una victoria ahí. O sea, la ideología neoliberal mexicana eh, tiene una victoria al cooptar a muchos grupos. Entonces, podremos ver y analizar estos aspectos, ¿no? Y desde una perspectiva histórica, porque, o sea, el libro te traza lo que estaba antes y cómo se va modificando. Hasta las propias biografías de algunos intelectuales me parecen muy interesantes para entender este cambio, ¿no? Octavio Paz, ¿no? Un hombre brillante, genial, una de las grandes figuras de la cultura de México, y también cuándo fue eh, el gran viraje de Octavio Paz, ¿no? Y luego cómo fue utilizada la obra de Octavio Paz por sus, no quisiera decir herederos, pero sí herederos intelectuales, sus seguidores intelectuales, que van a retomar algunas cosas de Octavio Paz muy convenientemente, ¿no? Eh, Aguilar Camín, ¿no? De venir de la izquierda, de la jornada, eh, a lo que se convirtió Jorge G. Castañeda, ¿no? De declararse en los 80 marxista-leninista eh, a, a lo que soy, ¿no? Uno de los grandes personajes eh, neoliberales en México, ¿no? Entonces, estas trayectorias intelectuales también se pueden observar a lo largo del texto y me parece que es muy rico esta parte, ¿no? Pues muchas gracias, doctor Aldo Fabián, por compartirnos tu obra, Ideología de la Contrarrevolución Mexicana, Intelectuales y Neoliberalismo en México, publicado por Editorial Analéctica, para descarga gratuita, pública, de acceso libre. Estaba yo pasando el flipbook mientras hablabas para que viéramos el contenido, un contenido riguroso, denso, magnífico, y pues muchas felicidades por esta obra. Mil gracias por tu aportación. No, yo les tengo que agradecer a Analéctica, que además son mi casa editorial. Además, es un proyecto fantástico y bueno, y que sea eh, de, de descarga gratuita, me parece un acierto y bueno, y un gusto, Juan, y a la orden, como siempre. Pues muchas gracias a todas y todos los que nos acompañaron el día de hoy. Tengan muy bonito día. Hasta luego.